Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Nota rápida del autor para responder algunas preguntas. Para Sentinel Slice, Sakura tiene control sobre sí misma, no sobre la maldición. Al menos puede dirigir sus intenciones incluso si están corrompidas. Sakura tiene una mentalidad fuerte debido a su experiencia con la hechicería Matou, pero no lo suficientemente fuerte como para sacudirse la influencia de algo tan poderoso como todo el mal del mundo. Podría haber hecho que intentaran ayudar a eliminar la maldición de Sakura usando la torre del reloj, pero probablemente la hubieran matado para ver si podían hacerlo con menos recursos antes de centrarse en purgar realmente el grial contaminado. Además, habría hecho que mi trama fuera un poco más difícil de avanzar con Skadi. Sí, la futura trama de Seaborn FTW. Shirou ya no tiene Avalon. Acabo de escribir que solo puede rastrear la vaina como una copia. El original está de vuelta con Saber, Alter. En cuanto a por qué Shirou tiene un santo grial, ganó la HGW y simplemente lo guardó. Está maldito y cualquier deseo se convertiría en un desastre. Piénsalo como el santo grial de Fugo, donde se usan como baterías para hacer más fuertes a los sirvientes, o como generadores milagrosos. Shirou, Rin y Sakura hicieron algunos experimentos e investigaciones usándolo como batería. Rin se aseguró de que Selretch advirtiera a la torre del reloj que no intentara nada peligroso con el trío, o de lo contrario se arriesgaría a desestabilizar el grial menor de Sakura, lo cual es una razón vaga para que impida que la torre del reloj intente usar el grial. Jeje. 0500 horas, Chernobyl. La figura congelada frente a ella no se movería. Ni siquiera después de que el hielo se derritiera. El hombre que estaba dentro moriría de una manera lenta y dolorosa, congelándose hasta que su corazón se detuviera. Frostnova no quería hacerlo, pero los enemigos que tenía delante eran fanáticos acérrimos y leales a Talula. Se lanzaron como lobos contra los yetis y los guardias escudo que estaban bajo su mando, haciendo todo lo posible para que no pudiera llegar a los motores. Había cientos de ellos, obstruyendo los pasajes de servicio y los túneles que conducían al compartimiento de los motores debajo de la placa de la ciudad. La fuerza de 200 hombres que la acompañó se dividió en 5 escuadrones para encontrar acceso a la cubierta del motor. Hay cientos de túneles aquí abajo. No podemos encontrar ninguno para atravesarlos. Frostnova no podía creer cuántos leales ordenó Talula que se acercaran. Había tantos que los túneles se obstruían sin importar en qué dirección avanzaran. Solo unos pocos túneles de servicio pueden acomodar grupos de hasta 100 trabajadores. Estamos enviando equipos más pequeños para revisar cada rama que encontremos, pero hasta ahora ninguno ha encontrado una que no esté defendida. El soldado veterano gruñó. Era un infierno, cada ruta revisada tenía enemigos saliendo a defenderla. No podrían avanzar incluso si derrotaran a los leales de Talula porque los cuerpos obstruirían el túnel. Frostnova apretó los labios con vacilación. Era difícil idear una estrategia para abrirse paso entre las cubiertas de motores fuertemente defendidas que había debajo. Los leales a Talula luchaban con una tenacidad que sus casas no podían igualar. Tengo una idea, dijo ella. El capitán la miró. Los voy a congelar abajo, pero se mordió el labio. Había pasado mucho tiempo desde que Frostnova usó sus poderes en tal grado. Era difícil y doloroso cuando su oripatía no era tratada, pero las pociones de maná de Shirou ayudaron a atenuar la enfermedad. No tienes que preocuparte por nosotros. Podemos manejarlo. El escuadrón Yeti y los Shield Guards estaban mejor equipados y tenían más experiencia en lo que respecta a la magia de hielo de Frostnova. Habían estado allí desde el principio, cuando la niña comenzó a usarla. La oripatía no ayudó a la niña, lo que hizo que su poder aumentara enormemente a costa del control y la salud. Es solo que, negó con la cabeza. Eran veteranos. Estaban acostumbrados a soportar dificultades. Sus artes les habían causado sufrimiento antes, pero ahora tenía un mejor control. Si no probaba todas las opciones para abrirse paso, perdería tiempo y vidas. Está bien, allá voy. Frostnova se inclinó y tocó el suelo. Estaba hecho de metal, un buen conductor de calor, o en este caso, de hielo.
Lo que pasaba con las artes de Frostnova era que no solo se expandían para crear hielo, también podían alterar la temperatura a su alrededor. Frostnova recogió la sensación de frío que le producían las yemas de los dedos. Le recordaba las veces que lo había usado antes. Puedes pararte detrás de la pared y decirme lo que ves. Necesito saber qué sucede cuando uso mi hielo ahora. Miró al capitán. Frostnova iba a probar si podía producir el efecto que quería. Si el intento fracasaba, quería saber que no les haría daño. Caminó hasta una puerta cercana y miró adentro antes de levantar el pulgar. Frostnova levantó la mano y la apoyó contra la pared, sintiendo el calor que desprendían los motores de abajo, algo que había olvidado hacía mucho tiempo cuando su oripatía se desenfrenó, junto con la magia de hielo que tenía. Gracias a los eventos de los últimos meses, la sensación de calor era algo que atraía a Frostnova. La comandante Kautus siguió acumulando energía en el borde de su mano hasta que alcanzó cierta cantidad. Con una instrucción, empujó la energía hacia afuera, no hacia el aire como solía ser, sino hacia la pared misma. Una capa de hielo se extendió rápidamente por la pared desde sus dedos. Viajó unos metros en dirección radial hasta que se detuvo. ¿Cómo se ve? Frostnova se apartó de la pared para observar su magia. Era controlada en comparación con los efectos salvajes que solía producir. Todavía estaba acostumbrándose al cambio en sus artes y había estado practicando mucho últimamente. Esto podría funcionar. La voz del guardián del escudo sonó un poco temblorosa, lo que le indicó a Frostnova que algo estaba pasando. Cuando llegó a su posición y miró hacia el otro lado, incluso ella quedó atónita ante el resultado. Del otro lado de la pared, sobresalía un gran fragmento de hielo. De alguna manera, había hecho exactamente lo que ella esperaba. La mayoría de sus artes penetraron la pared y se liberaron en el otro lado. Era un poco similar a cómo podía crear carámbanos en el aire y lanzarlos a los enemigos, pero no podía hacer eso cuando había un objeto bloqueando el espacio entre ella y el hielo que quería crear. Una vez que el hielo estaba del otro lado, Frostnova podía lanzarlos sin control. Por fin tenían algo con lo que trabajar. Una vez más, Patriot se dirigía a marchar contra otro antiguo aliado. La última vez que lo hizo fue antes de irse de Ursus. La pérdida de su hijo fue demasiado grande y le abrió los ojos. Su hijo murió luchando por los infectados, un sueño que Patriot ahora albergaba para él. La última vez llegó demasiado tarde. Esta vez, esperaba que no fuera así. Al igual que su antiguo señor, marchaba contra Talula por poner en riesgo vidas innecesarias. La gran zona de impacto que incendió una avenida marcó la ubicación del dragón de la reunión. Talula Artorius. Era un resplandor rojo brillante en el cielo, un marcador de objetivo para el luchador más fuerte de la reunión. Patriot. Dado que Talula estaba llevando la lucha de manera proactiva hacia ellos desde el principio, era responsabilidad de Patriot enfrentarse al dragón en combate y ganar tiempo para sus fuerzas para maniobrar. La clave para tomar Chernobog era arrebatárselo a sus fuerzas y rodear al dragón por todos lados. Patriot marchó solo. Ordenó a sus fuerzas que se concentraran en el objetivo y que dejaran a Draco en sus manos. Los leales y los combatientes de la reunión que se atrevieron a desafiarlo fueron rápidamente dominados, cuando Patriot los ejecutó brutalmente por intentar frenarlo, un mensaje que pronto se difundió cuando los demás vieron a sus camaradas convertirse en manchas de sangre en el suelo y cualquier superficie con la que impactaran después de que el comandante Wendigo los arrojara. Cuando llegó a la calle Timiryaseва, el fuego se había calmado un poco. Las llamas seguían allí, pero no había mucho material que pudiera seguir apoyándolas como combustible. Las superficies de hormigón tampoco ayudaban, y las llamas se debilitaban a buen ritmo. Lo suficiente para que Patriot pudiera avanzar cómodamente hasta que Talula estuvo a la vista. Se detuvo a mirar los cadáveres chamuscados de sus guardias esparcidos por el lugar. Muchos de ellos se habían convertido en cenizas, dejando atrás escoria metálica después de que el fuego de Talula los quemara hasta dejarlos crujientes. Esto es lo que le pasa a la gente que se interpone en mi camino. Sus ojos se posaron en sus camaradas caídos durante unos segundos más antes de dirigirlos hacia la causa. De pie, solo en medio de la calle, Talula Artorius de Victoria tenía un rostro limpio en una calle de matanzas. Lungmen no está en tu camino. Son parte del problema y, por lo tanto, un enemigo.
Su destrucción hará que el mundo trate a la reunión como corresponde. Patriot fijó su mirada en los ojos de las brasas ardientes. La intención que había detrás de ellos era inquebrantable como el acero, como si Tallulah viviera para ver el mundo arder. Me temo que no puedo dejar que hagas eso. La destrucción de una ciudad matará a incontables vidas. No tuvo que mencionar la teoría de Shirou. Incluso si Tallulah estaba siendo controlada, la prioridad de Patriot era quitarle la llave a Chernobyl. No importaba si estaba viva o muerta al final. El aire frente a él se deformó a medida que el calor aumentaba rápidamente. Para entonces, Patriot ya había saltado hacia un lado cuando la rápida bola de fuego de Tallulah pasó volando por su ubicación anterior. La conversación había terminado. Era hora de la batalla. El asta que sostenía cambió de posición y el general lanzó la pesada lanza de acero hacia Tallulah. La velocidad era tan rápida como la bola de fuego, lo que provocó que Tallulah se sacudiera hacia un lado con los ojos muy abiertos. El lado izquierdo de su vestido quedó atrapado por la lanza y se desgarró. Si hubiera ido más despacio, las armas habrían destrozado su cuerpo. Varias bolas de fuego aparecieron a su alrededor, con la intención de bañar al Wendigo en una lluvia de llamas. Fue una distracción mientras Tallulah preparaba otra de sus cartas para la próxima pelea. Sus artes eran poderosas, y el Draco podía incendiar la ciudad si era necesario, pero si ardía demasiado, también la quemaría viva. Sabía que Patriot aceptaría a regañadientes morir quemado si eso significaba eliminarla. Tenía mucha resistencia y fuerza. Las artes de Tallulah no podían reducir esa ventaja sin matarse, por lo que necesitaba terminar la pelea rápidamente de otras maneras. Patriot avanzó como un toro, poniendo todo su peso detrás de su escudo, mientras las bolas de fuego chocaban contra él, calentando el metal. Sobreviviría unos minutos antes de que el bombardeo constante de fuego comenzara a derretirlo, tiempo suficiente para que Patriot alcanzara a Tallulah. La Draco se retiró a toda prisa entre autos en llamas y escombros de edificios mientras el Wendigo la perseguía. Tallulah lanzó bolas de fuego para que no pudiera verla, las calles se derritieron a su paso para obligar a Patriot a tomar rutas más largas, grandes explosiones destrozaron edificios cercanos y arrojaron escombros entre ellos para frenar la fuerza imparable que era el gran general Ursus. Ella está ocultando algo. Al general le quedó claro que Tallulah parecía demasiado tranquilo. Estaba a solo unas pocas docenas de metros de distancia, una distancia que podía cubrir en menos de un minuto. Su escudo estaba al final de su vida útil. La cáscara de metal apenas se mantenía unida por haberse derretido por completo después de la paliza que recibió. Está esperando que me acerque. Patriot cambió de táctica al instante. Se mantuvo a unas pocas docenas de metros, pero su aproximación se hizo más lenta. En lugar de eso, recogió un trozo de escombro y le arrojó el proyectil. Tallulah era una persona atlética, como la mayoría de los miembros de la reunión. Tenían que serlo, pues sobrevivían en la naturaleza y se trasladaban de un destino a otro todas las semanas. No era nada especial, era una persona normal para los estándares de la reunión. Entonces, le costó mucho esfuerzo esquivar los proyectiles de Patriot. Tallulah siseó cuando el bloque de escombros pasó zumbando junto a su cabeza. Sintió la pequeña onda expansiva cuando estuvo a punto de decapitarla. Un movimiento en falso y estaría muerta. Ese era su problema. Enfrentarse a Patriot era como mirar a la muerte a la cara. Sus ataques eran paralizantes cuando los golpeaba, pero los de él eran catastróficos. El plan de debilitar sus defensas durante la persecución había tenido éxito, pero el general no se acercó. Tallulah miró el arma oculta que había traído consigo solo para la pelea. La escopeta recortada que había escondido debajo de su vestido la estaba arrastrando hacia abajo. Se suponía que sería la carta de combate cuerpo a cuerpo cuando Patriot estuviera casi dentro del alcance del combate cuerpo a cuerpo, pero los escombros que le estaba arrojando le indicaron que había cambiado sus planes. Es hora de cambiar el de ella. Su mano envolvió un pequeño cilindro y golpeó la parte superior, arrojando el objeto en su dirección. Si él no se acercaba, ella lo haría. Tallulah cerró los ojos antes de que el destello cegador los inundara. Fue por un breve momento, suficiente para tomar a cualquiera desprevenido con el movimiento. Especialmente cuando era inesperado que ella, de entre todas las personas, los usara.
Su reputación como la usuaria de artes más fuerte de la reunión se construyó sobre la ceniza y la destrucción que trajo consigo su magia. Durante años, su fuego fue lo único que la reunión la vio usar. Era su arma más poderosa, solo igualada por otra en la reunión. La magia de hielo de Frostnova podía contrarrestar su fuego dadas las circunstancias adecuadas, pero Talula estaba segura de que podría dominar a Conejo más joven. Patriot era la mayor amenaza. Una amenaza que necesitaba desaparecer. Talula cambió de rumbo y se lanzó en dirección al Wendigo mientras levantaba la escopeta. Quitó el seguro mientras veía a Patriot frotarse los ojos desesperadamente. La granada aturdidora que utilizó fue una de las muchas que la reunión había saqueado de las reservas de Chernobyl después de la invasión. La guardia de la ciudad había sido barrida antes de que pudieran siquiera reaccionar o usar la mayoría de los recursos a su disposición para defenderse. Recursos que ahora estaban en manos de la reunión. Solo tomó un segundo levantar el arma a quemarropa y disparar, pero el cañón se levantó justo cuando Talula apretó el gatillo. La explosión le provocó un fuerte zumbido en los oídos, que solo fue equiparable a la sorpresa en su rostro cuando Patriot retiró la mano para mostrarle sus ojos brillantes y claros, mirándola con una determinación tan fuerte como el acero. Él jugó conmigo. Talula supuso que la granada aturdidora había tenido éxito, pero la trampa se volvió en su contra. Con su as bajo la manga al descubierto, la general ahora tenía la ventaja. Una rodilla le dobló brutalmente el cuerpo por la mitad y la hizo estrellarse contra un montón de escombros. La pared carbonizada y en ruinas contra la que se estrelló quedó cubierta de sangre, como resultado de haber recibido un golpe del famoso Patriot. Ya fue suficiente para dejarla conmocionada. El mundo temblaba en una neblina borrosa mientras Talula intentaba recuperarse. Patriot miró la figura caída del Draco y observó el arma que tenía en las manos. La granada segadora había sido una sorpresa, pero no una que le hubiera gustado. Eran raras en el campo de batalla, ya que no eran comunes. Las granadas segadoras eran de un solo uso, no una herramienta que siguiera siendo útil en batallas prolongadas como las guerras. Talula debió haber buscado en el equipo que saquearon de Chernobyl. Era el único lugar donde encontrar un equipo tan raro. Estaba preparada para su pelea y se notaba. Fue un esfuerzo encomiable de su parte, lograr lo inesperado. Con poco esfuerzo, el gigantesco Wendigo agarró ambos extremos del arma, la dobló y la dejó inutilizable. Y así, sin más, la carta del triunfo de Talula desapareció. Lo siento, viejo amigo. Talula sintió que los pasos pesados se acercaban a ella. Eran lentos y metódicos, en guardia por si había más sorpresas. Tu locura termina aquí. Se detuvo frente a ella. Patriot se apresuraría. La vieja Talula era una amiga, alguien a quien respetaba por haber tomado una postura contra Ursus con su pequeña banda de infectados. Esa chica se había ido, perdida en sus costumbres. Talula miró la figura de Patriot sobre ella. No podía escapar de él, no tan cerca. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor mientras su mente daba vueltas en busca de algo, cualquier cosa que pudiera hacer. Moriría allí, sin nada entre ella y Patriot. Solo otro cadáver en una ciudad olvidada al borde del desierto, sobre un montón de escombros. No hay nada entre ella y Patriot salvo un montón de escombros. Talula abrió los bolsillos y sacó los casquillos de escopeta que quedaban antes de que Patriot pudiera rodearle el cuello con la mano. La tela se rasgó sin esfuerzo mientras ella arrojaba todas las balas que podía agarrar, prendiendo fuego a la tela rasgada y a las balas junto con ellas. El fuego encendería la pólvora, disparando las balas en todas direcciones. Con un esfuerzo monstruoso, Talula arrojó su cuerpo dolorido detrás de la pila de escombros a la que la habían arrojado antes. El patriota huyó hacia el otro lado donde no había dónde esconderse. El sonido de la pólvora al estallar era a la vez sangriento y ensordecedor. El hecho de que Shirou fuera malo en hechicería no significaba que no pudiera superar sus deficiencias. Rin se aseguró de ello enseñándole los conceptos básicos de la hechicería después de la guerra del Santo Grial de Fuyuki. Su tiempo en la torre del reloj también ayudó a reforzarlos a niveles aceptables, sino a empujarlos a métodos indirectos que le permitieron realizar algunas de las técnicas más avanzadas. Un claro ejemplo es su pupila en Sakura. Era una simple protección que estaba vinculada a él. No hacía nada más que alertarlo si algo le sucedía a la salud de Sakura.
Una medida de precaución. Eso era lo que se suponía que era. Sin embargo, cumplía una función mucho más importante que simplemente vigilar sus signos vitales. La sala también realizó un seguimiento de la magia de Sakura. En el momento en que su magia fluctuó y se volvió oscura, Shirou disparó a toda máquina. Nearl, tengo que irme, siseó Shirou cuando el Santo Grial de repente aumentó su poder. No estaba reaccionando a sus intenciones, eso era seguro. Una de las reglas de Shirou para sí mismo era no usar nunca el poder del Santo Grial a menos que la situación lo requiriera. Si usaba el legendario artefacto en cada oportunidad, habría consecuencias. No, el Santo Grial estaba reaccionando a una presencia externa. El aumento de poder estaba en sintonía con una única conexión posible con él. El Grial menor. El Grial menor corrupto. Shirou, ¿qué está pasando? Nearl vio que Shirou se congelaba por un momento. Los últimos 30 minutos se habían pasado, alejando a los combatientes de la reunión de la ruta de escape para que los prisioneros pudieran escapar. Dejaré a los civiles en tus manos. No iba a molestarse en ocultar su magia ahora. Shirou estaba dejando a Nearl para distraer a la reunión con algunos refuerzos. Verla pelear fue suficiente para demostrar que el caballero Pegaso era más que talentoso. La amenaza que se avecinaba superaba las capacidades de Shirou. Incluso con el poder del Santo Grial, solo podría igualarla en el mejor de los casos. Shirou recurrió al poder del Santo Grial para buscar armas en su arsenal. Normalmente, invocarlas consumiría una gran cantidad de energía, pero el artefacto sagrado tenía un suministro infinito. Rastreo activado. Casi parpadeé cuando algo comenzó a brillar entre ellos. Yo soy el hueso de mi espada. Rápidamente tomaron la forma que le resultaba familiar. Una espada y un escudo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el tamaño del escudo. Era enorme. Era fácilmente tan grande como su cuerpo. El escudo era de un gris opaco con un motivo en forma de cruz con bordes redondeados. Dos lados verticales de la cruz eran más largos que sus contrapartes horizontales. La parte superior lo suficientemente alta como para proteger la cabeza sobre el escudo, mientras que la parte inferior se extendía más hacia abajo para cubrir las piernas. Cuando cayó frente a Nearl, la Pegaso lo atrapó hábilmente y descubrió que la parte inferior era lo suficientemente larga como para apoyarla cómodamente en el suelo mientras ella lo sostenía. Era comparable en tamaño a los escudos antidisturbios y se sentía igual de pesado. La espada terminó de formarse al mismo tiempo que el escudo. Era una espada ancha mediana que se ensanchaba en la base. El pomo era azul, al igual que la base y el centro cerca de la parte superior. Comparada con el escudo, la espada parecía normal, si no fuera por la extraña sensación de armonía que Nearl sintió una vez que la espada se completó. Al igual que el escudo, cayó en sus manos y la Pegaso descubrió que sus artes de repente vibraban con poder. Usa esto. No podré quedarme mucho más tiempo, advirtió Shirou mientras ponía más fuerza en sus piernas. Ya podía sentir la presencia oscura arrastrándose sobre el Santo Grial. El artefacto estaba alejando la corrupción, pero no duraría para siempre. Era simplemente un artefacto, no una entidad consciente capaz de dirigir el pensamiento y el poder. Si no tienes más opciones, di sus nombres. Excalibur, Galatina y Lord Camelot responderán. Señaló a cada uno de ellos. Shirou invocó a cada noble fantasma con suficiente poder para un solo uso. Nearl podía quedarse con ambos indefinidamente, pero usar sus habilidades consumiría toda la energía contenida. ¿Qué? Llamar sus nombres. Nearl parpadeó. Shirou no decía nada con sentido. Mucho menos como la espada y el escudo fueron invocados de la nada. ¿Qué tipo de artes tenía Shirou? Esto iba mucho más allá de leer la historia de los objetos como le había mostrado antes. Podía sentir sus artes vibrando con la espada en sus manos. Fuera lo que fuese la espada, estaba volviendo volátil su poder. Excalibur, Galatina arrasará con el mundo de tus enemigos. Lord Camelot te protegerá a ti y a todos los que estén contigo, respondió Shirou mientras saltaba. Los ojos de Nearl se abrieron de par en par cuando lo vio saltar sin esfuerzo 2 pisos hacia arriba y rebotar en la pared hacia el techo del edificio opuesto.
Lo hizo tan rápido que su mente solo se dio cuenta después de escuchar sus palabras. Normalmente, los noblefantasmas eran imposibles de usar por cualquier otra persona excepto por la persona a la que estaba vinculada su leyenda. En este caso, eran los dos caballeros de la ronda, Gawain y Galahad. Pero Shirou fue la excepción. Esa fue la razón principal por la que la Torre del Reloj intentó otorgarle una designación de sellado. Para evitar que se fuera por el resto de su vida, Shirou pudo usar noblefantasmas sin ser parte de su leyenda. Los noblefantasmas estaban directamente vinculados a las leyendas de personas específicas. Nadie más podía representar el misterio y el milagro dentro de ellos. Shirou eludió esa limitación al copiar el noble fantasma, creando otra versión dentro de su alma y vinculándola directamente a él. Cada arma que registraba con él, excepto aquellas con milagros divinos del poder de los dioses, era posible recrearla. Así, le dio a Nier la encarnación del sol y el escudo de Camelot. Si no tenía tiempo para vencer a Talula, esperaba que Nier lo hiciera en su lugar. Excalibur, Galatine y Lord Camelot le darían el poder del sol y la protección de un reino. Incluso sin pronunciar sus nombres, Nier debería poder enfrentarse a Talula. No, los noblefantasmas fueron creados para lo que vendría después. Lord Camelot podría proteger a todos si Shirou no pudiera contener a Sakura. Si eso no fuera suficiente, Excalibur Galatine podría limpiar el mundo de su corrupción temporalmente. Su resplandor no duraría para siempre. Los tejados pasaban volando bajo sus pies mientras Shirou corría sobre ellos. Ya podía sentir que la corrupción se hacía más fuerte. La fuente corría rápido por la tierra en su dirección, acercándose a él con cada segundo. No sabía qué tan lejos estaba, por lo que su objetivo era lidiar con Talula antes de abandonar la ciudad. Shirou solo esperaba ser lo suficientemente rápido. La batalla se desarrollaba ante él, una avenida de matanza. Todo el bulevar estaba diezmado por la destrucción en todas direcciones. La calle estaba derretida, los edificios carbonizados y quemados. El fuego estaba por todas partes, abrazándolo todo para alimentarse y propagarse. Allí, en medio de todo, estaba la enorme y descomunal figura de Patriot de rodillas. La siniestra forma de Talula, de pie, le dijo a Shirou todo lo que necesitaba saber. Su compañero de arco sin nombre destelló en el aire cuando retiró el brazo, con una flecha ya formada en su lugar junto con el arma. Le tomó menos de un momento rastrear el proyectil y dispararlo. La flecha atravesó el aire a una velocidad vertiginosa. La figura de pie no se derrumbó. Solo fue enviada hacia atrás unos pocos metros. Shirou había priorizado la velocidad de su ataque sobre el impacto para empujar al Draco lejos de su aliado. Durante los últimos meses, había comprendido la diferencia general entre los habitantes de la Tierra y Terra. Los terrícolas estaban en un nivel completamente diferente. Eran mucho más fuertes y resistentes que el humano promedio. Un terrícola normal podía levantar 5 veces más peso que uno de la Tierra. Sus cuerpos estaban adaptados a mucho más estrés, lo que se traducía en una mayor durabilidad. En resumen, Shirou estaba librando una batalla cuesta arriba. Podía realizar los mismos efectos mágicos, pero el impacto físico que podía causarle a cada terrícola era mínimo. Eso no le impidió lanzarle unas cuantas flechas más a Talula en fracciones de segundo, haciéndola perder el equilibrio. La siguiente flecha fue suficiente para estrellarla contra el suelo una vez que perdió el equilibrio. Las piernas reforzadas se alejaron del edificio, agrietando el concreto debajo de él mientras el arquero se lanzaba. Se arqueó en el aire y disparó algunas flechas más a Talula, que se puso de pie. El Draco perdió el equilibrio una vez más cuando el metal la embistió. Shirou aterrizó en el suelo con una voltereta y continuó su carrera hacia el lado de Patriot. No necesitaba mirar más de cerca la condición crítica del Wendigo. Sus ojos reforzados ya veían las heridas causadas por el Originium. Estaba claro que la herida necesitaba tratamiento de inmediato. Si la metralla no era suficiente para derribar a Patriot, el Originium lo haría. Moverlo empeoraría la herida y llevárselo supondría el riesgo de que ambos recibieran bolas de fuego. Sigue el rastro. El arco de Shirou desapareció, reemplazado por una lanza roja, una con la que su cuerpo estaba íntimamente familiarizado. Lo había apuñalado en el corazón una vez, solo para que Rin la devolviera con vida. El comienzo de su nueva vida. Mátame y no encontrarás la llave de la ciudad.
Eso fue suficiente para detener a Shiro en seco, a un ataque de acabar con todo. Escondí la llave. Traerla conmigo sería catastrófico si muriera. Tallulah se puso de pie, arrastrándose, con confianza. Extendió los brazos y sonrió. Entonces ven y mátame. Ya he ganado. Shirou no tenía tiempo para esto. Necesitaba averiguarlo rápidamente. La lanza del perro del Ulster se rompió en motas de luz mientras avanzaba a toda velocidad. Tallulah parpadeó cuando su enemigo se deslizó hacia ella. Intentó esquivar el puñetazo, pero calculó mal la velocidad y sintió el impacto cuando se quedó sin aliento. Balbuceó mientras su cuerpo se doblaba de dolor. Sus bolsillos estaban desgarrados porque Shirou había metido las manos en ellos. Sus ojos solo podían rastrear objetos a la distancia. Pudo deducir que Tallulah llevaba varias cosas encima, pero no cuáles eran esos objetos. Tuvo que revisar cada bolsillo para confirmar sus palabras. Nada. Ninguno de ellos llevaba nada parecido a la llave que describió Patriot. Como dije, gané, dijo Tallulah y sonrió. De repente, se le ocurrió una idea. Shirou sintió ganas de golpearse la cabeza después de todo. ¿Vas a venir conmigo? Trazó unas cadenas y las envolvió alrededor de Tallulah antes de que ella pudiera detenerlo. Estaban especialmente diseñadas para retener a los cautivos con las runas inscritas en ellas. Shiro estaba seguro de que no escaparía a menos que su fuerza excediera con creces las cadenas, lo cual era casi improbable con el efecto de saciedad que tenían. Shirou miró en dirección a Patriot. No podía dejar que el general muriera. No era un curandero, pero lo mejor que podía hacer era lo que estaba a su alcance. El mundo se volvió amarillo cuando la vaina de la utopía apareció una vez más. 0500 horas, Isla Rodas. En realidad, Chen no tenía mucha experiencia en lo que se refiere a las artes. No muchos en el LGD la tenían. Se ocupaban de problemas cotidianos y mundanos. No eran amenazas apocalípticas. Esas estaban muy fuera de su alcance. No sabía si se trataba de algún tipo de arte psíquico o de algo completamente distinto, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien. Una sensación de lo más profano. Lo más parecido que Chen podía describir era como una sensación de película de terror, pero elevada al enésimo grado. Volveremos. Una sombra oscura se extendió desde debajo de los pies de Sakura. La mujer con un vestido oscuro dio un paso adelante hacia la sombra y las dos se hundieron en el suelo como si fuera un líquido. La oscuridad desapareció poco después y la sensación de desesperación junto con ella. Chen cayó de rodillas mientras temblaba. Tenemos que advertirle a Calcit que hemos fallado. Rin se apoyó en la pared para apoyarse mientras se recuperaba. No importaba cuántas veces se hubiera enfrentado a la forma corrupta de Sakura, Rin nunca podría librarse del efecto de la maldición. Ella solo conocía a una persona que podía luchar a pesar de estar sumida en la desesperación. Alguien que en otra vida recorrió el camino de la autodestrucción incluso cuando sus creencias lo traicionaron al final. Shiro era más parecido a una espada que a un humano. No importaba a qué se enfrentara, su primer pensamiento era cómo luchar contra ello. Retirarse solo era una opción si eso significaba regresar con un plan para acabar con la amenaza que consideraba demasiado malvada para dejarla con vida. Su antiguo sirviente Archer era igual. Como conserje designado para cualquier catástrofe que la humanidad pudiera causar, siempre lo enviaban incluso si las probabilidades eran de 1 entre 1000. Correr nunca fue una opción. Los dos eran iguales en el sentido de que continuarían incluso cuando toda esperanza estuviera perdida, hasta el final. Pasaron unos minutos antes de que Rin pudiera empezar a caminar, arrastrándose fuera de la habitación con todo el esfuerzo que pudo reunir con lo poco que le quedaba. «Fracasaste». Calcit frunció el ceño mientras los miraba. Chen parecía estar al borde de la muerte, mientras que Rin no estaba mucho mejor, pero los dos aparecieron ante ella. Sakura se dirige a Chernovod. Tenemos que llegar allí y encontrar a Shirou. Rin hizo una mueca de dolor. Temblaba como una hoja. Su cuerpo casi se negaba a seguir sus órdenes. Dirigirse al hangar se sentía como arrastrar 5 veces su peso. Entonces, ¿cuál es el problema? Calcit podía decir que el asunto era serio a juzgar por sus expresiones. Sakura se tragará a todos los que estén en Chernovod.
Rin no quería que su hermana hiciera algo de lo que se arrepentiría para siempre. Sakura había matado a mucha gente cuando el mal del mundo la corrompió en Fuyuki. Incluso cuando contuvo el impulso de matar cuando estaba consciente, cientos habían muerto mientras Sakura dormía. La maldición era demasiado poderosa para controlarla y jugaba con los deseos más profundos de Sakura. Sakura sabía que era malo, pero uno nunca podía negar sus deseos eternos. Podía evitar que sucediera, como cuando detuvo las muertes cuando estaba despierta, pero aún así permanecería en el fondo de su mente, escondido antes de que resurgiera tarde o temprano. Era imposible para cualquier ser humano poseer algo que encarnara el verdadero mal. Ella solo podía dirigirlo hacia sus deseos, tanto buenos como malos. Por eso Shiro y Rin fueron la primera y única defensa contra ello. Sakura deseaba quedarse con ambos. Todo lo que se interpusiera entre ella y ellos no eran más que cadáveres con el mal del mundo activo. Si algo les sucediera a ambos, Sakura podría sumir a Terra en la extinción. Rin no sabía si había poderes ahí fuera que pudieran detener todo el mal del mundo. La maldición encarnaba todos los pecados de la gente del planeta. Tenía que haber un poder igualmente poderoso ahí fuera que fuera de nivel planetario para igualarlo. El ceño fruncido de Calcit solo aumentó. Entra. No importaba si sus vidas estaban en riesgo. Calcit tenía algunas dudas sobre la advertencia de Rin, pero aún así valía la pena comprobarlo. Incluso si la creencia era errónea, Rhodes Island aún necesitaba hacer un intento por evitar que Chernobyl embistiera a Lunmen. Nota del autor. Actualización tardía otra vez, suspiro. Aunque me estoy centrando en diciembre solo para este fic. Sí, estoy modificando algunos de los eventos de Arknights porque no todos quieren seguirlos al 100%. Los eventos importantes y similares deberían seguir siendo los mismos a menos que aparezca un giro realmente bueno. Este capítulo, y los próximos dos, han sido creados por un original Name, Dovariwa. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes porque realmente me ayudaron mucho. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que significaría mucho para mí contar con vuestro apoyo. ko-fi.com/w-unterf0x